Bueno, familia, bienvenidos a un nuevo episodio de esta saga donde estamos tratando de desarmar capa por capa, sí, el flujo de opciones que realmente está moviendo al mercado. Si eres nuevo por aquí, pues realmente en este tipo de clases, tutoriales, como deseen llamarle, no estamos hablando realmente de líneas mágicas ni de análisis superficiales. Hablamos de lo que realmente mueve el precio, la posición, el riesgo y la cobertura de los dealers. Y en este contexto, Quantdata ha sido una completa revolución. Sí, familia, una completa revolución. Una terminal que no solo te muestra qué está pasando, sino cómo está construida la estructura de ese movimiento. Ya exploramos en la clase anterior el net drift, pero hoy damos un salto. Hoy hablaremos de la nueva herramienta de Quantdata, el Interval Map. Una herramienta completamente nueva, reitero, que visualiza en tiempo real la exposición de los griegos por strike y por minuto. Comenzamos. Bueno, familia, ¿qué es realmente el Interval Map? Y aquí en mis pantallas van a tener toda la plataforma directamente de Quantdata. Cada uno de estos pasos, cada una de estas herramientas les iré, digamos que, diciendo, les iré explicando qué significa cada uno de todos ellos. Pero para la jornada de hoy realmente nos compete el Interval Map. Pero bueno, así es como se ve realmente un día de trading en mi ordenador. Entonces, reitero, el Interval Map es, digamos que es el primer gráfico de su tipo, y hay que aclararlo, en el mundo del trading retail. No existe nada parecido, o bueno, no existía nada parecido hasta que Quantdata finalmente nos crea esta herramienta formidable. Eso es realmente, reitero, el primer gráfico de este tipo en el mundo completamente del trading retail. Es un mapa dinámico. Digamos, lo que pueden ver en sus pantallas son burbujas. Sí, es un mapa con burbujas que muestra cómo se construye o se desmantela la exposición de opciones durante el día. Y no lo hace realmente con una foto estática, lo hace en tiempo real, sí, con resolución de 1 minuto hasta 15 minutos y con datos históricos de hasta 9 meses. Sí, familia, lo que escuchan. Cada burbuja realmente representa una exposición. Su tamaño es igual exactamente a la importancia de esa exposición. El color pues nos está planteando, digamos que un poco la dirección en la que están expuestos los dealers, los market makers, ya sea, digamos, verde significa positivo, y ya veremos, según el griego que utilicemos, podemos filtrar por gamma, vana, charm o delta, pues lo estaremos viendo en positivo o negativo. Y bueno, su ubicación nos está mostrando el strike directamente en el que está posicionada. Es como realmente tener, y esto ya sí es completamente, es un radar de profundidad donde puedes ver exactamente en qué zonas el mercado se va a frenar, acelerar, rebotar o incluso romper, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos ver realmente en el Interval Map? Bueno, en primer lugar, en la parte de arriba, aquí es donde vamos a tener toda nuestra base de control. Y aprovecho y digamos que le hago un poco de zoom para que podamos verlo mejor. El mercado está en estos momentos completamente abierto. Son las 12:19 del mediodía aquí en la costa este de los Estados Unidos. Estamos grabando en este momento desde la ciudad de Miami. Hoy es 28 de abril del 2025, por si estás, bueno, este video lógicamente lo vas a ver en el futuro,
pero para que sepas a qué momento del SP500 deberías mirar en la gráfica para poder entender cómo utilizamos esta herramienta poderosísima. Pues, en primer lugar, en esta banda de aquí tenemos el ticker. Sí, aquí vamos a filtrar exactamente qué vamos a estar analizando. Para los efectos de esta clase, estaremos analizando el SP500 en vivo desde ahora mismo. En la segunda parte vamos a pondremos la expiración. Sí, aquí tenemos la expiración. Estamos trabajando hoy, reitero, 28 de abril. Y bueno, aquí corroboraremos esa expiración, pero en caso de que quisieran darse una vueltica hacia el pasado, como bien dije anteriormente, podemos irnos casi 9 meses en retrospectiva para entender cómo fue que esta herramienta pudo o funcionó y de alguna forma utilizarla como una especie de backtest, ¿sí? Para reconformar, digamos que los movimientos y la utilización. Es una especie de retrospectiva a modo de estudio. Después tenemos qué temporalidad queremos ponerle. Bueno, podemos, reitero, 1 minuto, 5 minutos. Hay un sinnúmero de temporalidades. Para los efectos vamos a estar trabajando con 5 minutos porque estaremos, digamos que abordando la jornada de scalping, la jornada más intradiaria, pero nosotros directamente, al menos yo trabajo desde opción Sigma con 2 minutos para entradas muy rápido y bueno, ahí me bandeo un poco entre 15 minutos a veces, 5 minutos, o creo que 5 minutos nos puede brindar una, digamos que un punto de partida inicial. Y bueno, aquí podemos poner qué cantidad de strike queremos tener por encima o por debajo y la diferencia que existe entre esos strikes, ¿sí? Y continuamos, aquí ya vamos a agregar directamente lo que nos compete en la jornada de hoy y es lo que conocemos, digamos, como los griegos, pero en este caso vienen marcados a partir de la exposición que tienen los dealers, los market makers. So, como pueden ver, tenemos varias variantes. En primer lugar, tenemos el Sharp. Sí, el Sharp Exposure. Este no se trabaja mucho, pero ojo, que estaremos abordando en ediciones posteriores acerca de la exposición Sharp, porque no lo trabajamos mucho, pero no deja de ser importante. En segundo lugar, tenemos la exposición delta de los dealers. En tercer lugar, y diría yo que es como el más famoso, la exposición gamma de los dealers es el que más relevancia está cobrando en la actualidad, al que más se le está dedicando tiempo y digamos que es del que más información realmente tenemos, ¿no? Y en última instancia, el BANA que también no es un dato menor y es uno de los que tampoco vemos que hacen mucho ruido, pero que desde Opción Sigma también le prestamos muchísima atención. Bueno, entonces ya filtramos realmente el griego que nos interesa ver en la exposición. Y aquí empiezan a salirnos, digamos que automáticamente, solo para este griego, un sinnúmero de burbujas. Sí, un sinnúmero de burbujas. Esto realmente nos está permitiendo tener una visión digamos que multidimensional de cómo están posicionados los dealers, los market makers y cómo pueden reaccionar al mercado directamente. Además, el gráfico de precios, sí, la línea azul, no se sobrepone para que veamos cómo responde realmente el precio a esa estructura, digamos que griega en tiempo real. ¿Cómo realmente funciona esto? ¿No? Bueno, la burbuja verde, sí, burbujas verdes bien grandes, realmente significan toda la exposición de gamma positiva. Sí, la exposición de gamma positiva. Y en alguna medida, en un aspecto general, puede actuar como un soporte o digamos que freno, pero entraremos en cada uno de los detalles y en cada uno de los escenarios. La burbuja roja grande, que hoy no vemos muchas burbujas rojas grandes, ya veremos de las pocas que empiezan a salir en la jornada hacia las 11 de la mañana y qué termina pasando realmente hacia esa hora
en nuestra gráfica del SP500, ¿no? Pero bueno, en la burbuja grande roja es una exposición de gamma negativa, ¿no? Es una exposición de gamma negativa y puede actuar como una especie de resistencia o acelerador. Sí, un acelerador. El movimiento de los dealers en gamma negativa acentúa la velocidad del precio. ¿Por qué? Porque trabaja directamente con el precio. Los dealers están directamente vendiendo en las caídas y comprando la subida o ese rebote. Son los movimientos suelen ser muy amplificados, por el contrario de la gama positiva, ¿no? De la gama verde, digamos, donde establecen más una métrica de estabilizador, estabilizan más el precio porque interactúan completamente, digamos que contrarios, ¿sí? Cuando el mercado está cayendo, pues ellos están comprando y cuando está subiendo están vendiendo, eso estabilizan un poco más el precio. Ahora, cuando vemos también, podemos, como esto es completamente en vivo, podemos ver realmente el cambio repentino de las burbujas, ¿no? Digamos que nuevas posiciones que pueden empezar a traer el precio. Digamos que algunas burbujas que empiezan a perder fuerza en tiempo real y otras empiezan a hincharse, a ser, digamos que más grande. Esto empieza a generar movimientos completamente distintos y aquí en este punto quiero hacer una pausa muy importante. Fíjense, si vemos realmente desde que comienza la jornada, que ya analizaremos qué hicimos al inicio de la jornada, no tenemos ningún tipo de burbujas rojas por debajo. Voy a moverme un poquito, digamos que por aquí. Ok. Quizás por aquí así para que puedan ver. Aquí está mejor. Fíjense, en esta estructura de aquí no tenemos ningún tipo de burbujas rojas. El mercado abre, sí, el mercado abre y esto digamos que empieza a estar bastante calmadito, lo que daba digamos que muy buenas funcionalidades para una especie de Iron Condor. Ojo, cuando lo vemos en una temporalidad diaria, hablábamos en nuestro plan de apertura para la jornada que veíamos un alejamiento notorio de, digamos que del precio con respecto a sus móviles de acompañamiento, pero veíamos, digamos que escalas de pisos durante la jornada, ¿no? En primera instancia, ese piso psicológico del 5.500, que bueno, fue roto con bastante fuerza, de hecho, y en segunda instancia, la zona, este cuadrante que ven aquí, que es exactamente, digamos que la zona de la pelota inmensa del 9 de abril. Eso está justamente dentro de esa zona ahora y ya analizaremos, pero sí veíamos un pequeño retroceso. Pero cuando empieza la jornada, que vemos estos movimientos, démosle un poquito más para atrás a la jornada. La jornada comienza aquí. Planteamos un poco la necesidad de que si empezaba a subir no nos íbamos a ir en una posición largoplacista. Digamos, no íbamos a apostar o íbamos a tomar posiciones alcistas porque realmente veíamos un alejamiento notorio en las móviles, reitero. Pero con el interval map, esto incluso cobró mucho más fuerza porque fíjense que aquí, desde que empieza la jornada, ¿no? Empiezo a ver una muy fuerte exposición en el 5.550, ¿sí? Con burbujas que para su momento eran burbujas muy grandes si las comparamos con las que tenían por el lado, ¿sí? Aquí realmente era donde estaba la mayor exposición hacia ese momento, ¿sí? Entonces, como realmente nosotros solemos utilizar esta herramienta, ¿no? Y como, digamos, realmente nos las muestran los creadores de Quantdata para poder utilizarla. En este tipo de escenarios, cuando las burbujas son verdes y cuando no tenemos absolutamente nada, ningún tipo de burbujas, digamos que rojas por debajo, aquí, como estamos completamente en gama positiva, lo que se puede empezar a generar es digamos que el precio puede comenzar a ralentizar un poco, a aflojar ese movimiento, porque fíjense que en la apertura vimos
un movimiento de atracción hasta hacia esa zona de los 5.550, es cierto, pero ya justo en esta zona empieza a debilitarse la tendencia y empieza, digamos que a hacer un rechazo levemente importante, aunque cuando lo miramos en la gráfica realmente es un rechazo neutral. Y es justamente de esa la primera forma que utilizamos en nuestro primer escenario, ¿sí? Que utilizamos directamente esta herramienta. ¿Por qué ese es nuestro primer escenario? Aquí le hemos preparado una tabla completamente que va a estar a disposición de todos ustedes para que puedan mirar esta tabla y trabajar juntamente. Les muestro rápidamente. Fíjense cómo vemos en el escenario número 1, ¿no? Burbuja verde por encima del precio, sin rojas por debajo. Esto realmente significa que el tipo de gama que tenemos, reitero, es una gama completamente positiva. ¿Qué sucede con los market makers en este tipo de situaciones? Pues venden a medida que el precio sube y estabilizan completamente el mercado. ¿Y cuál es el resultado probable? Pues un freno o de alguna forma comprensión moderada cerca de las burbujas verdes. Y exactamente fue lo que tuvimos durante la apertura. Entonces, a modo de tip, si el flujo, digamos que del net drift, sigue siendo en alguna medida alcista y el volumen acompaña, el precio pudiese, fíjense, superar la burbuja. Pero si el flujo es débil o divergente, es, digamos que, preferible ser conservador cerca del strike y tomar, digamos que, parcialidades o esperar confirmaciones antes de perseguir. ¿Y qué termina siendo? Cuando lo analizamos directamente con toda la herramienta de Quant Data, y voy a, digamos que, encerrar un poquito esto y veamos toda la herramienta completamente. Fíjense, hasta este punto, aquí aproximadamente, lo único que tenía era esta zona de aquí. Sí, esta zona de aquí no tenía ningún tipo de burbujas. Estamos viendo que esto significa en buena medida una neutralización del precio porque los dealers están completamente en gama positiva, ¿no? Entonces, el net drift, como lo vemos aquí, no me estaba dando ninguna confirmación de este movimiento que se estaba generando alcista. Son nosotros pudiésemos especular desde un inicio que esto era, digamos que un pequeño casa stop, un pequeño atrapabobos, pero si no queremos o tememos, digamos que ser muy exquisitos en la direccionalidad, pues, ¿qué hacemos? Tomamos una posición neutral, balanceando un poco las alas de ¿qué? De un Iron Condor. Y eso fue exactamente la primera posición que tomamos hacia las 9:33 de la mañana. Fíjense, fue un Iron Condor donde, si bien reitero, el movimiento estaba dándose de alguna forma un poquito acelerado hacia la apertura. Había un movimiento relativamente serio, alcista. No estábamos comprándonos esta subida completamente. ¿Por qué? Porque el interval map, como lo pudimos ver, fíjense aquí, hacia aquí más o menos, tenemos la apertura. La apertura la tenemos por aquí, aquí exactamente. Fíjense que comienza a crecer y miren aquí exactamente se nos marca nuestro primer techo. Esto no es una raya que yo puse, es una raya directamente con un indicador que estamos trabajando en nuestra comunidad, marcándolo directamente desde ¿qué? Desde el gamma exposure, desde la primera zona de burbujas que veíamos. Entonces, veo mi primera zona de burbujas, ¿sí? Esto sé que puede ser un poco complicado, por eso estamos grabando los videos para que puedan mirárselos 2, 3, 4, 5, 10 las veces que sean necesarios. Son mi primera zona de burbuja. No tengo, hasta este momento en la apertura, no tengo muchas burbujas por encima. De hecho, no existían en aquel momento tantas burbujas por encima. Eso significa que como estoy en gama positivo, este movimiento alcista no tiene ningún tipo de respaldo. Es un movimiento alcista de gato muerto, un movimiento alcista de atrapa stop loss. Definitivamente
debería encontrar un rechazo importante justo en ese punto de burbujas, que es lo que está haciendo, lo que hizo, porque no tenía ningún tipo de confirmación, y bueno, irse a continuar en su neutralidad. Es por eso que abrimos una posición completamente neutral hacia la apertura en el primer escenario. Este es el primer escenario real que utilizamos esta burbuja. Burbujas verdes donde no existen burbujas rojas por debajo con una fuerza latente, pues esto puede ser un punto de atracción levemente lento, y en caso de no lograr reventar esa burbuja, porque realmente también puede reventar esa burbuja, pero reitero, por lo general, si no tengo confirmación, es muy bueno confirmar con otras herramientas. Aquí es donde se nos une todo. En el net drift no tengo esa confirmación alcista, que para nada tenía una confirmación alcista. Pues es donde podemos lanzarnos con una pequeña posición neutral. ¿Por qué? Porque si bien puede buscar esa burbuja, digamos que el gamma exposure, la exposición gamma, es cierto que al ser gamma positiva va de alguna forma a frenar el movimiento, porque los dealers en gamas positivas, reiteran, estabilizan los precios. Y eso fue lo que terminó pasando justo en la apertura. Continúa, sube, baja, y fíjense esta lateralidad latente que tenemos hasta las 11 exactamente de la mañana. Cuando vimos estos movimientos controlados, pues ahí decidimos abrir otra posición justo 2 minuticos después. Fue esta de aquí a las 9:35, donde, como ya tengo una confirmación mucho mayor de la burbuja en verde, sin realmente burbujas rojas tan fuertes por debajo, pues termino, voy a crear otra posición donde no tengo mucha exposición en caso de que sí me reviente la burbuja verde, me reviente ese techo y sí continúa alcista, pues quito menos exposición. Fíjense que esta posición era un poquito más cerrada por el ala call, pero tampoco tan baja en el ala put. Entonces, este fue también un Iron Condor un poco desbalanceado por el ala call, basándonos nuevamente en las burbujas. No veíamos un aumento importante en la zona, digamos, de burbujas rojas, y mucho menos burbujas más fuertes por encima del 5.500. Es por eso que logramos tener esas dos posiciones intradiarias con Iron Condor basado en la primera métrica de las burbujas cuando son completamente verdes por encima del precio y no tienen burbujas rojas por debajo del precio. Ese sería nuestro primer escenario. Pero aquí ya empieza nuevamente a crearse otro escenario. Hacia las 11 de la mañana, fíjense que tuvimos una lateralidad hasta este momento. 11 exacto de la mañana, y ahora nos pasamos a nuestro internal map. Lo primero, el net drift ya aquí viene dando pinta. Fíjense que el net drift desde las 9:50 hace su primer cruce, pero continúa latente la lateralidad. No hace el cruce y logra empezar a diverger de forma fuerte como aprendimos en la clase anterior, pero continúa, digamos que en un modo medio lateral, y ya hacia las 11:20, 11:15, ya sí empieza a separarse de una forma un poco más notoria, que cuando lo miramos en la gráfica del SP500 empezamos a ver un descenso más fuerte. Entonces, hasta esta hora, hasta las 11, teníamos completamente un punto muy, pero muy neutral. Sí, era completamente neutral. ¿Y qué termina pasando? Que se nos empieza, a las 11 empiezan a aparecer estas bolitas, ¿sí? Las burbujas rojas. Y aquí entramos directamente en nuestro segundo escenario, cuando tenemos no solo burbujas verdes por encima del precio, sino también burbujas rojas por debajo del precio. Por eso es que es tan poderosa esta herramienta, porque esto es dinámico, no es algo estático. Y aquí le doy paso a nuestro segundo escenario. Burbujas verdes por encima del precio y rojas por debajo. Pues vemos
la gama positiva por encima del precio, lógicamente, y gama negativa completamente por debajo. Ahora, la gama negativa por debajo no es una gama negativa tan fuerte, ¿sí? ¿Qué significa esto? ¿Qué hacen realmente los dealers? Bueno, venden, empiezan todavía, digamos que siguen en modo vendedor si se sube y aún continúan comprando si bajan, pero ya empiezan a disminuir y empiezan a tratar de rotar este posicionamiento. ¿Y qué termina como resultado probable? Bueno, hay una alta probabilidad de un rango medio atrapado, una, digamos que, comprensión fuerte. Entonces, a modo de tip, digamos que es un rango esperado entre las zonas de las burbujas y no forzar, como tip, no forzar entradas direccionales sin breakouts completamente claros. Fíjense, les muestro nuevamente, nos vamos a nuestras burbujas. Fíjense que de alguna manera, a partir de las 11 que empiezan a salir estas burbujas rojas, que tampoco son burbujas rojas tan fuertes, pero miren el precio como ha estabilizado. Aquí tuvo una importante caída a partir de las 11 de la mañana. Fue a buscar ese imán, ¿no? Está buscando el imán del nuevo polo de atracción, porque fíjense, voy a ponerles el lapicito rápidamente aquí para que veamos rápido esto, porque quiero que lo veamos aquí. Miren esto y les marco esto aquí. Aquí en esta zona de aquí hacia las 11, en esta zona aquí, ¿sí? Miren cómo esto se divide en dos zonas. Esta zona, ¿sí? La parte de arriba, aquí, esta zona exactamente, ¿sí? Se divide en dos partes, ¿ok? Aquí empezamos a ver cómo las burbujas verdes dejan de tener sentido, empiezan cada vez a ser burbujas más pequeñas para darle paso a esta zona de aquí. Empezamos a ver burbujas rojas, empezamos a ver lentamente una gama negativa. Fíjense, esto es sin mirar una gráfica, sin mirar las barras, nada más con la disminución de burbujas verdes y inicio o aumento de burbujas rojas, el precio lentamente deja ya de ser un precio estable porque la gama positiva empieza a disminuirse para pasar a gama negativa poco a poco y empieza a buscar ese polo de atracción nuevo, estos polos. Pero en última instancia, ¿qué termina pasando? Que reitero, burbujas verdes por encima, burbujas verdes por debajo. Hay una especie de, digamos, de comprensión, hay una especie de estabilización entre esas dos bandas, una especie de pequeña neutralidad, aunque lo podemos ver en un rango, digamos que esto, bueno, ¿qué me cuentas de neutralidad? Ha caído fuerte, pero realmente cuando lo vemos, miren esto, desde las 11:15, toda esta zona, a ver, sí ha tenido un swing, pero es un swing medio neutral porque sigue latente la parte de la gama positiva por encima. Ahora, como tip, reitero, uno está muy atento, pendiente de esta zona, porque de hacerle una ruptura a esta zona, sí ya podemos entrar latentemente en gama negativa. ¿Cómo puedo utilizar esta herramienta? En primer lugar, si estoy en una posición neutral, puedo mantenerme más tiempo en la posición neutral. No tengo que salir tan acelerado hasta que no empiece a ver burbujas rojas por debajo. Cuando comienzo a ver burbujas rojas por debajo, tácata, ahí me salí de mi posición. Ahora, tengo dos puntos. En este punto, que empiezo ya a ver una disminución de burbujas verdes e inicio fuerte de burbujas rojas, me puedo surfear la tendencia si tengo algún tipo de, digamos que de indicador que me lo confirme. Y hacia esa hora, hacia las 11 de la mañana, miren, aquí se nos estaba generando un poquitico antes, pero ya empezaba a generarse una vela tiburón. ¿Por qué estas velas tiburones aquí no cobraban relevancia? Estas son de aquí, porque aún no había tanta potencia de burbujas rojas. Ya en la última sí empezamos a ver burbujas rojas que poco a poco empiezan a manchar el tablero. Fíjense, aquí, ¿ve? No tan fuerte, ya empiezan a aparecer. Y si te aparece una confirmación en tu indicador o en tu estrategia,
pues ahí puedes surfearte un poquito la tendencia. Fíjense, basado nada más en modos de burbuja. Ahora, es un surfeo pequeño de 4, 5, 6 minuticos. ¿Por qué? Porque sí puede, y esto se convierte en un polo de atracción, empieza a atraerlo, ¿no? A buscar, a que el precio busque ese polo de atracción, pero sigue teniendo una gama positiva por encima. En última instancia, el precio tiende a estabilizarse en esos 2 puntos. Ahora, hasta que estas burbujas no comiencen a ponerse más fuerte que estas burbujas, ¿no? El precio no va a ir a buscar con agresividad. Estas burbujas rojas necesitan ir perdiendo fuerza visual y estas de encima ir poniéndose mucho más agresivas para que el precio logre dar este brinco y empezar a buscar estos puntos un poco más hacia arriba. Hasta que eso no suceda, el precio seguirá bandeándose por esta zona de aquí, medio neutral. Entonces, ese para la jornada de hoy sería el segundo escenario para utilizar las burbujas, ¿ok? Ahora veamos 2 escenarios más que no se nos han presentado en la jornada de hoy, pero que no quiero pasar por alto en caso de que se nos presenten. Fíjense, lo primero, que un griego o una exposición nos esté marcando algo no significa que no reconfirmemos justo en otra exposición. Y este es el Vana. El Vana, reitero, no lo utilizamos mucho, pero es un griego demasiado poderoso. Y fíjense que desde que vemos el inicio de la jornada, cuando unen estos dos griegos, realmente son, digamos que, posicionamientos muy latentes. Fíjense que aquí, por el contrario, sí estábamos viendo burbujas rojas mucho más fuertes que burbujas verdes, aunque seguimos teniendo la parte positiva. Entonces, ¿cómo unimos esto? Bueno, en última instancia, hacia el inicio de la jornada, si esto no era tan agresivo y esto es mucho más agresivo, aquí lo que puedo empezar a hacer es unir estos dos griegos. Voy a utilizar directamente mi gama en este punto de hoy como techo y mi Vana, ¿sí?, como piso. Entonces, que lo podemos ver además en esta gráfica, en estas gráficas. Podía ubicarme muy perfectamente entendiendo que aproximadamente en el 5.550, 5.560 hacia la apertura tenía un techo bien importante y hacia el 5.500, que es esta zona de apertura, fíjense, el Vana tenía un piso. Y así es como uno logra unir estas dos herramientas en una sola herramienta para conformar, configurar y, digamos que, abrir la posición que terminamos abriendo, que fue un Iron Condor. Sí, así es como puedes, digamos, que unirte a estas dos herramientas que logran ser extremadamente poderosas. Para futuras emisiones estaremos hablando directamente del Gamma solo como barra y del Vana como barra. Y digamos que en una jornada, pues ya iremos uniendo todos estos puntos: Vana, Gamma, Net Drift, Internal Map, Statistic, cada uno, porque realmente no debemos mirar todo esto por separado. Vamos incorporándolo poco a poco a nuestra herramienta y trabajando en conjunto. Pero reitero, no quería irme sin darle los otros dos escenarios que posiblemente podemos tener cuando utilizamos el Interval Map. El escenario número 3, burbujas rojas por encima del precio sin burbujas verdes, digamos, por debajo del precio. Aquí empieza a pasar exactamente lo contrario. Es decir, las burbujas rojas estarían completamente por encima. ¿Qué significa esto, Henry? Bueno, esto significa una gama completamente negativa. ¿Y qué hacen los dealers en este tipo de situaciones? Pues hay una amplificación notoria de los movimientos. Venden, como les decía, las caídas y compran más en las subidas. ¿Y qué podemos esperar como un posible resultado probable? Pues potencial squish, si alcistas, si rompe la zona. Si por consiguiente esto de aquí arriba, digamos, esto de aquí, si
fuera rojo y no verde, rojo, una ruptura pues genera un squish muy fuerte y puede acelerar el movimiento muy agresivo. Entonces, es una forma que podemos estar utilizándolo constantemente. Y por el contrario, vemos, digamos, entonces, a modo de tip, si ves, digamos que una presión en el net drift, siempre me gusta confirmarlo, y un volumen creciente, el rompimiento puede ser muy violento, ¿sí? Es donde entonces ya no vemos que va a ser una especie de techo. Al contrario, va a venir con mucha fuerza a romper esa barra, y esa barra, esa ruptura de la barra puede alargar el movimiento, incluso hasta la segunda búsqueda de la barra, que es ahí donde nos ubicamos directamente ya en estos patrones de barras, ¿no? Pues si rompiera esa barra, digamos, por poner un ejemplo, ¿qué tengo next? ¿No? Entonces es cuando veas las burbujas rojas por encima del precio, sin burbujas verdes por debajo. Entonces es, digamos que ideal para entradas de momentum o setups de breakout. Ahora, en este tipo de movimientos, tratar de no shortear debajo de burbujas rojas grandes sin una validación fuerte del flujo bajista. Prefiero quedarme ajeno a ese tipo de posiciones, ¿sí? Y bueno, como último escenario, tenemos burbujas rojas por encima del precio y verdes por debajo, muy fuerte. Pues aquí se genera nuevamente gamma negativa y gamma positiva por debajo. Entonces, ¿qué comienzan a hacer? Exactamente, reitero, compran si sube y venden si baja hacia verde, ¿no? Esto realmente continúa amplificando. Entonces, hay una alta probabilidad de movimientos explosivos si rompe cada una de las estructuras, ¿no? Se pueden crear squeeze demasiado fuerte, aunque puede ser una zona de soportes y resistencia también muy fuerte. ¿Cómo lo utilizamos? Este es un escenario de alta tensión completamente estructural y vamos a estar en ese medio que podemos estar en una especie de Iron Condor, pero la volatilidad estará muy agresiva y puede suceder que realmente no haya un deterioro tan fuerte de esos contratos. Cuando vean burbujas rojas por encima y burbujas verdes por debajo muy fuertes, mejor quedarse ajeno en posiciones neutrales, aunque reitero, puede marcar muy notoriamente eso, digamos que esa estructura de compactación en el precio entre esos soportes y resistencia. Ahora, si el precio realmente rompe hacia abajo o hacia arriba, tenemos un squish importantísimo. Y si lo hace hacia abajo, hay un flush bastante fuerte. Realmente son momentos de entrar de alta volatilidad. Aquí pueden aprovecharse de posiciones débitos, sí. Call debit spread en una ruptura hacia arriba que ganaría esa explosividad de volatilidad, y put debit spread si rompe hacia abajo de la misma manera. Entonces, esos son, digamos que los 4 escenarios. Los últimos 2 no están latentes en este momento. No son escenarios que se ven con mucha frecuencia, pero cuando existen ese tipo de escenarios hay que aprovecharlos, familia. Realmente, desde mi perspectiva, ¿por qué todo esto logra ser tan único? Bueno, lo primero es que hasta ahora los retail solo teníamos las tablas estadísticas, los mapas que todo el mundo tiene de Open Interest y bueno, esas ideas difusas de resistencia, soportes marcadas por líneas dibujadas, que digamos que el soporte tuyo, el soporte mío, el soporte de X o V o cualquier persona, siempre tiene una diferencia entre uno y el otro. Aquí ya los soportes, el tuyo y el mío no son para nada distintos. Es el soporte del dinero realmente institucional. Es donde realmente le puedes dar validez incluso a tus soportes. No digo que no estén mal tus soportes, tus medias móviles, para nada, son tus estrategias. Todo eso tiene una validez importantísima. Ahora, con la confirmación de tus burbujas, tanto verdes como rojas, de la exposición neta de los market makers, ¿sí? De los dealers, ahí le puedes reconfirmar a esos soportes que tenías y a esas resistencias. Fíjense, esta raya
que es uno de los indicadores que utilizamos aquí en Option Sigma, se crea reconfirmándome exactamente en el mismo punto, un poquitito más arriba, 53, y las burbujas más fuertes eran en el 5550. So, ahí tengo una doble confirmación. No es que voy a dejar de utilizar soportes o resistencia. No, perfecto, genial. Ahora, el dinero es el que tiene en última instancia la realidad, la palabra, y es el que realmente te va a mostrar si todo eso fue un soporte o una resistencia a nivel de ilusión o si es real. Esto es lo que realmente los institucionales usan y todo eso está traído a la pantalla de quienes, de nosotros los traders minoristas, de nosotros los traders independientes, a través de quién, de QuantData. Aprovecho realmente la oportunidad para agradecerle a QuantData por patrocinar este programa. Es una herramienta muy poderosa y este Interval Map que lleva muy poquito tiempo. Esto es apenas lo que yo he podido ver en solo 2 semanas y media, incluso menos, 2 semanas que he trabajado. No llega ni a 2 semanas, casi 2 semanas que lo he podido utilizar. Aún queda mucho más por descubrir de esta herramienta que nos están mostrando, y lo que sí pueden estar completamente seguros es que es única en el tipo. No existe aún una plataforma que trabaje los niveles institucionales con este tipo de herramienta dinámica, porque fíjense que estas barras, ¿no? Que en última instancia es exactamente lo mismo que esta zona, este es el gamma exposure, nos están mostrando la exposición y era como la veníamos trabajando, polos de atracción, pero siempre veíamos algunos fallos en los traders, que si va a buscar el polo, que si no lo busca, que si rechaza, que si no. Bueno, ya hoy no hay excusa. Aquí es donde está realmente la batalla ocurriendo. ¿Por qué? Porque ya estas barras se te están mostrando de forma latente, vivo, real, cuando empiezan a hacer burbujas más grandes, más pequeñas, cuando empiezan a desaparecer de unas zonas para aparecer en otras zonas, y es exactamente de la forma que lo estamos utilizando. Entonces, a modo de concluir, que Henry, me has comido la cabeza y me quedé un poco mareado. Reitero, esto no es para que en un solo video ya hayan entendido completamente de qué va todo esto. Estos son herramientas complejas, son herramientas institucionales, pero nadie dijo que el trading era, digamos que algo fácil, como nos hacen creer allá afuera, que voy a sentarme en una computadora, lanzar una moneda y en 3 días voy a poderme comprar un helicóptero, irme de vacaciones a Dubái y después brinco hacia Europa y ando viajando el mundo entero. No. El trading es dedicación, disciplina y sobre todo constancia. Ahora bien, reitero, escenario número 1, burbujas verdes sin burbujas rojas. En este escenario voy a estar mirando donde ese tipo de burbujas logran ser un techo bastante importante. Le va a costar mucho reventar eso. Me sirve muy bien para posiciones neutrales porque logra realmente, los market makers necesitan neutralizar el precio. Y puedo incluso mantenerme en la posición hasta que no vea una iniciación de burbujas rojas por debajo. Sí. Escenario número 2, burbujas verdes con burbujas rojas por debajo. Esto nos puede marcar puntos muy fuertes de soportes y resistencia, y en última instancia va a estar bandeándose en estas dos zonas. Cualquiera de esas dos zonas de burbujas que sea, digamos, roto con vehemencia, me pudiesen marcar un punto de entrada o salida. En el caso de estas burbujas rojas, si logra finalmente reventarlo, ¿sí? Si logra reventar estas burbujas rojas, entraríamos en una gama negativa, lo que significa que pudiéramos ver una aceleración del movimiento. Por el contrario, si me rompe la burbuja verde, no, anyway, será una ruptura con trabajo. Significa que el movimiento puede no serán movimientos tan explosivos, o le tendría siempre cuidado. Ahora, si empezamos a ver burbujas mucho más verdes por encima de estas, no, que esta fuera mucho más agresiva, que esta más agresiva, mucho más agresiva, sí pueden haber polos de atracción muy interesantes. Pero esto realmente es muy difícil, sobre todo en gama positiva. Por consiguiente,
En este momento que nos encontramos ahora, burbujas rojas y burbujas verdes, el precio sigue bailando entre estas burbujas, pero de la única forma que el precio será capaz de aumentar, de subir, es que veamos una pequeña disminución en las burbujas rojas y un aumento notorio en las burbujas verdes. Hasta que eso realmente no suceda, el precio seguirá bailando por la zona de los 5.481, bandeándose entre estas bandas aquí, ¿sí? Entre el 75 aproximadamente y el 90, 95, con una extensión hasta el 500, ¿sí? Ese es, digamos, que el segundo escenario que tenemos. Y bueno, tercero y cuarto escenario, reitero que no lo estamos mirando hoy, que fuera completamente lo contrario, burbujas rojas por encima y burbujas verdes por debajo. Ruptura de burbujas rojas por encima con mucha fuerza, posiciones débito, call debit spread, fenomenal para ese tipo de posicionamientos. Por el contrario, si no vemos burbujas rojas, burbujas verdes por debajo de estas burbujas, en el caso que fueran rojas, pues debería mantenerse en esa lateralidad buscando la ruptura y casi seguro que termina rompiendo lo que vemos como un techo. Y por el contrario, si vemos ya burbujas verdes por debajo, puede hacer puede mantenerse en esos dos precios, pero con una alta volatilidad, lo que realmente no genera buenos propósitos para un Iron Condor en ese ambiente, porque le costará mucho deteriorarse. ¿Por qué? Lo estamos viendo live. La volatilidad sigue muy viva, sigue ardiente por la gran exposición que tendrían los market makers en estos posicionamientos. Pero bueno, esos son escenarios, el 3 y el 4, que no estamos viendo hoy. Enfoquémonos en lo que vimos hoy. Escenario número 1, burbujas verdes por encima, sin burbujas rojas, y en última instancia burbujas verdes con un poco de burbujas rojas. Sé que les quemé un poco la cabeza con las burbujas, pero esto realmente no son burbujas. Esto es el dinero institucional al rojo vivo, el dinero real de los market makers, de los dealers, de las ballenas. Entonces, familia, el Interval Map realmente no es solo otra herramienta más. Es una ventaja viva al comportamiento estructural del mercado, ¿sí? Una forma de leer el mapa invisible donde se define la pelea entre la liquidez, la cobertura y sí, la dirección. Si realmente te gustaría dejar de operar con lo que ves y empezar a operar con lo que realmente mueve el precio, entonces prueba esta herramienta poderosísima de Quantdata, el Interval Map. Sí, aquí la tendrás, reitero, tenemos un descuento formidable en la descripción de los comentarios, te lo dejo para que aproveches. Vas a tener una semana completamente gratuita para que puedas probar la herramienta y digamos que validar si realmente se te hace sentido trabajar con esta herramienta directamente. Seguiremos en emisiones posteriores hablando un poco más de las barras del Gamma Exposure, de las barras del Band Exposure. Estaré entrando un poco más de a lleno también en el Interval Map del BANA, pero utilícenlo además en conjunto. Fíjense, hoy el Gamma me estaba dando el techo, el BANA me estaba dando el piso, al menos en la jornada que iniciábamos. Y miren cómo empieza a cambiar durante la misma jornada. Ya esto dejó de ser relevante. Se rompe, fíjense que se rompe. Miren lo importante que hablábamos. Cuando rompemos la estructura del BANA, ¿no? La rompemos. Fíjense que exactamente como la hablamos con la estrategia que sea que tengan, ya se rompe ese Nash Equilibrium acelerándose en una gama negativa. Y fíjense que hubo un movimiento bastante fuerte desde los 5.500. Bueno, de hecho empieza aproximadamente por esta zona de aquí. Cuando lo vemos a las 11, veamos aquí, fíjense, esta vela tiburón desde los, 5.524 acelerándose hasta los 5.484. So, fíjense la importancia de tener este tipo de herramientas a tu alcance. Rompemos la estructura de BANA negativo, ¿sí? La rompemos, ¿no?
Y esto genera una agresividad, una explosividad, una volatilidad, una aceleración de continuidad en el movimiento. Y terminamos viendo una caída de casi 35, 40 puntos en el movimiento del SP500 desde que logra esa ruptura de el BANA negativo. A eso nos referimos, ¿sí? Ese es el tipo de análisis que nos gusta traerle a ustedes y este es el tipo de herramientas que realmente nosotros utilizamos aquí en nuestra comunidad de Opción Sigma. Si eres nuevo por el canal o si eres nuevo por primera vez, visita nuestro canal en YouTube de Opción Sigma. Tenemos un sinnúmero de herramientas a la disposición de ustedes completamente gratuitas. Sí, y si se da ese sentido, pues visita en nuestra comunidad privada de opcionsigma.com. Familia, ha sido un placer haber compartido en este mediodía con ustedes. Espero que esta clase les haya servido un poquito más y que logren aprovechar esta nueva herramienta de QuantData. Reitero, esta herramienta es tan nueva para mí también. Estos son los poquitos detalles que he logrado determinar y he logrado analizar en el poco tiempo que la herramienta está viva, apoyándome en lo que nos están brindando sus creadores en la página web, ¿sí? Pero esta herramienta sé que va a seguir creciendo, no solo el interval map y las interpretaciones de los traders que la utilizan a diario, sino de toda la herramienta de QuantData. Esto es una herramienta poderosísima. Nos vemos en próximas ediciones y aquí continuamos. Cuídense, familia, y que tengan una maravillosa jornada. Pero realmente, ¿dónde nos vemos? Nos vemos en los mercados. Chao.